Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Esta mañana vamos a meditar en el tema promesas de un Dios fiel. Promesas de un Dios fiel. Lo he puesto así pensando en que el ser humano hace promesas, tanto un padre puede hacer promesa a su hijo, o sus hijos pueden hacer promesa a sus padres, y vamos a tender a fallar, vamos a tender a quedar cortos. Pero Dios es un Dios fiel, que Él cumple sus promesas. Y antes de la lectura bíblica quisiera que viniéramos en palabras de oración. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso y bendito, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, venimos ante tu presencia para suplicar gracia y misericordia, para suplicar, Señor, tu presencia en nuestras vidas, pues tu palabra nos da promesa que donde dos o tres se congregan en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Así que a través, Señor, de este medio nos unimos en un mismo sentir, como dice Pablo a los filipenses, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo anhelo de ser bendecidos, de ser cubiertos con tu gracia bendita a través de tu Espíritu Santo. Que sea bendición tu palabra, que sea, Señor, un bálsamo, una bebida refrescante para nuestro espíritu. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Vamos a tener dos versículos maravillosos en el capítulo 23 del libro de Números. En el libro de Números leemos en el capítulo 23, versículo 19 y versículo 20. Literalmente nos dice la santa palabra de nuestro Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Hasta ahí dejamos la lectura bíblica. En esta porción se da un acontecimiento donde el rey de Moab, llamado Balac, estaba buscando la forma de impedir el avance de la nación de Israel. Y este Balac había visto a la nación de Israel acampar junto a los campos de Moab en la frontera o en la ribera del Jordán frente a Jericó. Y se sintió sorprendido este rey, abrumado, sintió envidia, sintió miedo de que iba a ser despojado. Al ver la gran multitud
él dijo, bueno, es numerosa esta gente. Esta multitud va a acabar con todo lo que nosotros tenemos y hay que buscar una forma. Por eso se le ocurrió la idea de buscar a un profeta llamado Balaam. Y en el versículo 6 de Números 22, él envía una comisión. Y dice el versículo 6, ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. A saber cómo había entendido este rey estas palabras, porque ya estaba escrito esa palabra en Génesis, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Cuando Dios empieza algo en una persona, no lo deja a medias. Por eso dice Pablo, el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y Dios, que había puesto los ojos en Abraham, para el pueblo de Dios, para los lectores de la palabra, conocido como el padre de la fe, como el primero que Dios puso la fe en él, y a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las tribulaciones y malas decisiones, Dios siempre le dio fe, Dios siempre le dio capacidad para ir en busca de Dios y que los problemas se solucionaran. Dios, en el capítulo 12 de Génesis, había hablado a Abraham que tomara una decisión y éste la tomó, le obedeció a Dios. Después de eso, encontramos todo el proceso en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob. Conocemos la historia, cómo llegaron a Egipto y cómo se establecieron en Egipto. Pero como estaba hablado por Dios, que no iba a ser de manera permanente, porque Dios le había ofrecido a Abraham una tierra, un país, una nación, para que el pueblo de Dios honrara a su Dios. Pasaron los años, más de 400 años, y se llegó el tiempo de la salida de la nación de Israel para la tierra prometida. Pero en todo este proceso que ya salen, vemos las grandes maravillas de Dios. El poder de Dios obrando contra todos los enemigos que se oponían. Todo el peregrinar del desierto, cómo la nación de Israel sobrevivió. Lo hemos dicho en otras predicaciones, sin que hubiese agua constante, sin que hubiese siembra de productos agrícolas, ni empacadoras, ni una cantidad de animales para poderse alimentar, Dios se encargaba con ese maná que derramaba, se encargaba de alimentarlos a todos. Leyendo un poco acerca de los nutrientes, minerales y vitaminas que necesita el cuerpo, en ese maná iba todo. Y ahí iba quizás hasta para todos los aspectos que necesita el cuerpo para nutrirse. Toda clase de alimentos, minerales, ahí iba, porque si bien es cierto,
muchos fracasaron, muchos murieron, pero no fue por enfermedades directamente de desnutrición o de cualquier otra circunstancia, sino que Dios los sostenía. Pues en todo ese peregrinar llegaron a esa parte, a las riberas del río Jordán, ya casi para empezar a establecerse, ya casi para ver a qué tribus les iba a tocar las primeras partes de la tierra de Canaán. Pues ahí viene este rey de Moab y dice: no, esto no puede ser así. Tenemos que buscar la forma de detenerlo. Tiene que haber algo que no sea simplemente pelear físicamente, sino que tiene que haber algo. Y por eso se arma esta comisión para que vayan a convencer al profeta de Dios y que maldijera a la nación de Israel. Hay algo muy importante, por lo cual tomamos los versículos en Génesis, en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Dios no iba a tratar de despertar una alegría temporal, algo emocional en ese viaje de Abraham, sino que Dios dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar y que de él iba a sacar una nación tan grande, más que las estrellas y las arenas del mar. Y por eso ahí vemos el cuidado de Dios en ese desierto. Y el enemigo, que usa instrumentos humanos para confundir, para contrarrestar la bendición de Dios, es porque el maligno es padre de mentira, es padre de engaño, es el Dios de este siglo, es el máximo manipulador para afectar la bendición de Dios. Y por eso he tomado esta porción, porque en este andar, en este caminar, se van a levantar enemigos comunes, como la pobreza, la enfermedad, calumnia, burlas, a manera de que nuestra fe pueda menguar. Pero si nosotros sabemos, con lo que nos dice la palabra, que no tenemos lucha con carne y con sangre, sino contra las potestades, no vamos a ir de frente a pelear con el enemigo, sino vamos a ir al trono de la gracia. En el nombre de Jesucristo, manifestando nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra enfermedad, el problema, manifestándolo a Él. Y Él, que tiene cuidado de nosotros, así como tuvo cuidado de la nación de Israel, Él se encargará. Él peleará por nosotros, porque cuando Cristo venció en la cruz del Calvario, no se refirió como que había derrotado a todos los espectadores. Él no se refirió a los que lo habían condenado ni a los que lo habían juzgado, sino que Él habló de su amor, de su misericordia, de su perdón. Él dijo en la cruz: consumado es. Y uno de los jefes
de la guardia pretoriana, el que había llevado comandando, no tuvo otra cosa que decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario acabó con toda maldición de los que habríamos de creer en Él. Y como dice la palabra, y esta es nuestra victoria, que Cristo venció en la cruz del Calvario. Por eso he tomado a bien esta porción bíblica donde vemos las estrategias de este rey de Moab llamado Balac, que sabiendo que no va a poder con ellos físicamente, porque ya había experimentado, ya había oído lo que había pasado en Jericó. Y Jericó era una ciudad fuerte, militarmente hablando, indestructible. Pero cuando Dios pelea, no hay nada, no hay nadie que pueda hacerle frente. Faraón en su territorio perdió la guerra. Y no era que Dios haya querido ser tan duro con él. Dios nunca, creo, en su amor y su misericordia, nunca quiso que hubiese tanta muerte de primogénitos, tanto animales como personas. Pero la terquedad de Faraón lo llevó a eso, a ser confrontado. Y Dios, hermano, jamás quiere la muerte del inconverso, dice la palabra. Por eso, en esta mañana, nosotros tenemos que entender qué bueno es, bienaventurados, benditos somos por tener un Dios como el que tenemos. Porque cuando somos frágiles, cuando somos débiles, cualquier enfermedad nos puede aniquilar físicamente. Pero espiritualmente, si somos fuertes, vamos a saber de quién es la guerra, contra quién es la guerra y quién es nuestro comandante en jefe para defendernos. Este intento de Balac lo llevó a tener varias estrategias, a buscar de diferente forma cómo Balaam tenía que ser convencido para maldecir a la nación de Israel. Y ahí vemos a Balaam como a veces permitiendo que Dios hablara, que era lo que tenía que decir. Y en la última ocasión le dice: bueno, voy a esperar a ver qué dice Dios y mañana le digo lo que Dios ha dicho. Entonces, Dios, como Él es Dios soberano, como Él es Dios todopoderoso, Él permite que Balaam vaya con ellos. Y ahí es donde conocemos la soberanía, la autoridad, el poder de Dios, que Balaam iba con ellos, con los enemigos del pueblo de Israel, con los que lo habían sobornado. Con esos iba, pero Dios le había dicho: vas a ir con ellos, pero no vas a decir lo que tú piensas, no vas a hablar lo que te pide que digas, sino lo que yo digo. Por eso hay muchos errores en nosotros, los predicadores, que a veces predicamos lo que sentimos, lo que queremos, sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Hay algo que yo he aprendido en estar meditando en estas porciones que he escrito. Quizás no tengamos una facilidad de palabras como predicadores. Quizás no tengamos estudios ortodoxos, que quizás no sepamos las profundidades de teología, de apologética, pero si leemos la palabra de Dios, aplicándola primero a nuestra vida, entonces va a poder ser aplicada para los demás. Por eso Dios le recomienda
a este Balaam. No sé si es que Dios había entendido a plenitud, de hecho, sí, Dios lo había entendido así, de que Balaam podía fallar, podía tutubear, podía confundirse, y por eso le advierte y le dice: vas a ir, pero vas a hablar lo que yo te estoy diciendo que tienes que hablar. Y ahí es donde acontece que la burra de Balaam habla. Y ahí es donde Balaam se da cuenta que no había entendido lo que Dios le había dicho que fuera, pero que él iba a estar ahí y que él iba a decir lo que tenía que hacer Balaam. Nosotros conocemos bien la historia, no me voy a detener en tantos versículos porque quiero continuar con lo que pasa después de esto. Dice la escritura en el versículo 21, cuando Balaam le dice a Balac: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. La salida del pueblo de Israel de Egipto no había sido fácil. Y lo que dice que Dios no ha notado, no es que Dios se haya estado haciendo el alcahueto, no es que Dios no sea sabio en todo, sino que el amor, el perdón, la misericordia de Dios son atributos. Son atributos. Y no era que Israel no haya caído en la desobediencia, en la terquedad, en la murmuración, en la inconformidad, en la crítica, en la calumnia. Todas estas cosas son contaminación en lo que Israel había caído. Y Dios, en su paciencia, en su misericordia, vivía perdonándolos. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, sabemos que fallamos, sabemos que hacemos lo malo, porque cuando la Escritura dice: no hay quien haga el bien, no hay quien no haya pecado, todos pecamos en diferentes cosas, por pensamientos, por darle cabida a la mente. Por eso la Escritura dice: no proveáis para los deseos de la carne. Amados, cada pensamiento que viene a nosotros de pecaminosidad, dice la Escritura que es el maligno quien está detrás de todo eso, enviando dardos, enviando vacunas de contaminación para que nosotros dejemos de glorificar a Dios. Cuando el profeta le dice: Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, no es que Dios no lo supiera. Dios lo sabía todo, pero su amor y su misericordia nos perdona. Ahora, el Señor nos habla por su palabra, ya hablando de la gracia y la misericordia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nadie, absolutamente nadie, humanamente hablando, ni con un ministerio, ni con un privilegio, ni con un liderazgo en una congregación grande o pequeña, tiene libertad para pecar. Sed santos, dice la palabra, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y Dios nos ha llamado a santidad y a obediencia. Que no llenamos la cuota, eso es otra cosa. Pero Dios, como nos habla aquí, de la manera que llamó a Abraham para bendecirlo y a toda su descendencia para bendecirlo,
para prosperarlo. De esa manera hemos sido llamados nosotros en Cristo Jesús para bendición, para andar con Cristo, para andar en la obediencia. Cuando vienen discordias entre nosotros, hay una campanita en nuestro interior. Señor, señora, joven, está haciendo lo malo. Está haciendo lo malo. Y cuando sentimos esa vocecita, no hay otra cosa mejor que decirle: Señor, perdóname. Perdóname. En cuanto a las peleas y las discusiones, la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Te puedes enojar, puedes discutir, puedes decir cualquier sandez, pero recordando que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. No vivas con esa ira. No te lleves ese pecado a la noche. Confiésalo. Confiésalo y recibe el perdón de tu Dios. Amados, el Señor nos da palabra de toda clase. Dice que Balaam dijo a Balac: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Qué maravillas ha hecho Dios? Primero, rescatarlos del gran faraón, de la autoridad y del poder del país más poderoso de la región en aquellos tiempos. Dios los sacó. Dios abrió el mar para que no fueran exterminados. Y Dios los trajo de campamento en campamento. La Biblia describe que de día había una nube. No sé si ahí en esa nube Dios le inyectaba protección solar para que no fueran calcinados por el calor. No sé, hermanos, cómo pudo haber sido aquel panorama donde dice que por la noche la nube era como fuego que les alumbraba, pero no un fuego sofocante para que los destruyera, sino una iluminación controlada con el termostato de Dios para que no les hiciera mal. Y cuando la nube se detenía, entonces se detenía el campamento. Dios los tenía medidos hasta en lo que podían soportar. Por eso, en este versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero, no hay adivino, no hay brujo, no hay diablo, no hay hechicero que pueda cuando Dios gobierna. No hay nada que pueda interrumpir. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Dios nos ha llamado a vencer. Dios nos ha llamado para cubrirnos con su gracia, para que la protección de su poder, de su bondad, siempre esté en cada uno de nosotros. Muchas veces vamos a llorar, pero no vamos a llorar solos de depresión, de tristeza, sino que vamos a ir a Él, como dice su palabra en la epístola del apóstol Pedro, echando sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. En esta, hermanos, situación que vemos al profeta Balaam, no digamos como un hombre que estaba siendo
grandes milagros y prodigios como las cosas que se habían visto en otras ocasiones o se vieron después en Elías y en Eliseo. Y el profeta Balaam dice en el versículo 24, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera vez y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo, ¿qué oyó los dichos de Dios? El que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. ¿Qué es lo que vio Balaam? Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como los arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá a su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas de búfalo, devorará las naciones enemigas y desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como león, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te bendijeren. Malditos los que te maldijeren. Amados, en Jesucristo, la iglesia, su pueblo, está protegida por la palabra de Dios. Por eso hemos dicho, el Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón tiene promesas, y sus promesas son fieles y verdaderas. Por eso dijimos el tema, promesas de un Dios fiel. Promesas de un Dios fiel. Desde que el hombre fue puesto en el huerto del Edén, el maligno declaró la guerra al hombre. Y esto ha sido una batalla de generación a generación. Según el diablo quizás dijo, bueno, el hombre cayó y Dios lo va a exterminar. Dios se va a enojar con él. Dios lo va a destruir y va a ser un humano más ya puesto en el infierno conmigo. Pero Dios, con voz de amor, con voz de misericordia, llega a Adán con voz tierna a hablar con él. Lo viste y dice que los sacó del huerto del Edén, no para que fuesen destruidos, sino para que experimentaran las circunstancias, las consecuencias de su propio pecado. Algo que siempre he pensado, que Dios puso una espada ahí para que el hombre entendiera que no podía entrar a ningún lugar sin el permiso de Dios. Hoy nosotros podemos tener esa barrera donde las condiciones puestas por Dios con la gracia puede ser eliminada esa espada, para que por medio de Cristo Jesús tengamos entrada libre, acceso a nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso es el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial.
es incomparable. Por eso, ante la enfermedad, ante la pobreza, ante toda circunstancia, podemos ir a nuestro Padre. Todo pecador tiene la oportunidad de ir a Jesucristo, reconociendo que Jesucristo vino del cielo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él y por medio de Él. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En los tiempos de Miqueas, los contemporáneos no eran mejores, iguales o peores que nosotros, sino que había pecado en los tiempos de Miqueas. Había violencia, había inconformidad, había enemistad, había desconfianza. Desde el versículo 1 podemos describir lo que dice Miqueas en el capítulo 7, pero quiero que leamos la posición que debemos de tomar, porque este mundo es igual al mundo en que vivía Miqueas. Y en el versículo 7 dice Miqueas 7, versículo 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. En este tiempo, amados, el Dios nuestro, el Dios misericordioso, ese es nuestro Dios. Por medio de Cristo Jesús, Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en el versículo 18 y 19 dice Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él es nuestro Dios. Queremos estar amistados con Dios, no cuesta nada. Solo reconocer nuestra condición, abrir nuestra boca, pedir perdón, porque dice la Biblia que con el corazón creemos para ser justificados y con la boca confesamos para ser perdonados. Por eso la Escritura nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Padre tan misericordioso que a veces nosotros fallamos en la gran cantidad de actividades de nuestro andar diario? Pero Dios es amor, Dios es perdonador. Seamos sumisos a su misericordia, seamos sumisos a su voluntad. Él nos ama, y arrodillémonos y confesémonos y consolémonos en Él, y Él hará. Él dio de comer a esa multitud en ese desierto por 40 años. Hace un par de días que predicó nuestro hermano Eliú, habló en una de las palabras de el Salmo 30, versículo 5, y quisiera compartirlo con nuestra apreciable audiencia. Y dice la Escritura en ese maravilloso versículo: porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro,
y a la mañana vendrá alegría. Aleluya. Amados, si hay que llorar, lloremos. Pero no quedemos llorando todo el tiempo. Dejemos que alumbre el sol de justicia, el sol de misericordia, el sol de bondad, el sol de provisión, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestros huesos se tambalean, nuestro estómago se enjuta, nuestro interior se zarandea por la circunstancia, pero Dios es más grande que todo. Dios es más poderoso que todos. Y podemos decirle: Señor, inyéctame consuelo, inyéctame fortaleza, inyéctame, Señor, gozo, para entender y saber que ante toda circunstancia usted es el Dios todopoderoso. Usted es el Dios de misericordia. Usted es el Dios de amor. El diablo quiso enviar emisarios para maldición de Israel, pero Dios estuvo ahí. El diablo, aunque sabe que Cristo murió, el diablo sabe que Cristo resucitó, el diablo sabe que fue vencido en la cruz del Calvario, pero el diablo parece político guerrillero, es mentiroso, es calumniador, se la lleva de filósofo y de psicólogo, pero él fue vencido en la cruz del Calvario, y en Cristo Jesús fue derribada toda fortaleza por el poder bendito de nuestro Dios. Su palabra fue para bendición en Abraham. Su palabra ha venido para bendición a los que hemos creído en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Cristo Jesús las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso, amados hermanos, cada día aprendamos a depender del Señor. Me gustan las palabras del siervo Job cuando dice que él había tratado con toda disposición de agradar a Dios. Hice pacto con mis ojos, dice. Quizás nos falte a nosotros hacer un compromiso muy personal con el Señor. Muy personal. Y si lo hacemos en esta mañana, las cosas, aunque hayan luchas, aunque haya circunstancia, aunque hayan batallas, todo esto le sirvió a Job para su final. Dice que los días de Job fueron mejores, los días finales fueron mejores que los primeros. Así que, hermano, tenemos al Dios de Job, tenemos al Dios de Abraham, tenemos al Dios de la nación de Israel, manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.